Teresa García, senadora provincial de Unión por la Patria, que está en línea con nosotros y le agradecemos. Buen día, Teresa, ¿cómo estás? Rocío López aquí en Radio Provincia. Teresa. Hola, buen día. Ahí te escuchamos. ¿Cómo andás? Sí. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Bueno, bien, muy bien. Gracias por atendernos y bueno, queremos conocer en principio cuál es tu mirada respecto del resultado del domingo, contundente triunfo de Fuerza Patria aquí en Provincia de Buenos Aires. Bueno, justamente eso, fue un triunfo contundente de Fuerza Patria en la provincia, en toda la extensión de la provincia. Hay que reconocer que lugares que nos eran adversos históricamente, como en el caso de Junín, el caso de Pergamino, se obtuvo una victoria sin lugar a duda. Para mí tiene una interpretación que en estos lugares que nunca acompañaron al peronismo lo hayan hecho, es que ha habido, por lo menos en los sectores agrícolas, en el sector del campo, un hartazgo respecto al destrato permanente del gobierno nacional. Luego, en el conurbano me parece que hay una multiplicidad de razones, tiene que ver con el enorme esfuerzo que han hecho los intendentes, que ha hecho el gobierno de la provincia y el propio gobernador, levantando una elección que hace 3 meses era premonitorio que sucediera otra cosa. Me parece que hubo un enorme esfuerzo político y un enorme esfuerzo de gestión para llevarnos a este resultado, ¿no? Bien, y el mensaje de las urnas, bueno, recién mencionabas, ¿no? En el caso del campo, el destrato, ¿no? Un mensaje que me parece que fue contundente también al gobierno nacional, que nacionalizó, ¿no? Esta elección bonaerense. Sí, esta elección estaba nacionalizada, lo veíamos ya hacía un tiempo, digamos, desde la consigna que eligieron, que era de esos carteles de kirchnerismo nunca más, hasta ni siquiera hablar de la obra pública o de las necesidades que pasaba la gente en la provincia de Buenos Aires, y además en denostación, decir que la gente hacía sus necesidades en un balde, digamos, fueron una serie de agresiones hacia todo. Recuerden cuando hicieron un amague de correr al gobernador de la provincia. Sí. Esto fue permanente, hace muchos meses que viene este nivel de agresión. Me parece que la gente cuando tiene el bolsillo flaco se cansa, y me parece que la sociedad reaccionó favorablemente, le dijo, es hasta acá. Fue importante también el haberse presentado, bueno, todos los espacios políticos que conforman Fuerza Patria en unidad, ¿no? Eso. Sí, claro, eso fue determinante. Era un reclamo que tenía la sociedad, al menos nuestro electorado, que fuéramos en unidad. Eso ocurrió, eso le da al peronismo muchísima fuerza, como esperemos que le dé el 26 de octubre en la elección, que finalmente sienta o no sienta en bancas legisladores, que es lo que va a permitir que finalmente se le ponga freno a cualquier desmadre que tenga este gobierno, como fue el veto de discapacitados. Así que esperemos que esta fuerza que tiene esta unidad la podamos coronar el 26 de octubre. ¿Cuál es el desafío de Fuerza Patria de aquí hacia el 26 de octubre? ¿Cómo pensás que va a ser la campaña? Bueno, deberemos reunirnos para ver cuáles son los ejes de la campaña, pero me parece que ya esta elección en la provincia de Buenos Aires dictó un eje, y es la gente se cansó de un gobierno que insulta, que degrada, que desprecia. La dirigencia política se cansó que la traten de ladrones, de mandriles y todos esos insultos, y me parece que lo que ha logrado ese modo, esa forma y este modelo de gobierno, este modelo nacional, lo que ha logrado es que todos los sectores sintamos que a esto hay que ponerle un freno, porque esa es nuestra responsabilidad política. Así que yo no sé cuáles serán los ejes puntuales de la campaña. Yo soy candidata a diputada nacional, seguramente lo que diré será esto. Me parece que ha llegado el momento de que no tengan mayoría en las bancas ni la construyan
para seguir destruyendo a nuestra gente. Me parece que este es el mayor desafío. El Congreso está cumpliendo un rol clave, ¿no?, en poner un freno, sobre todo en los últimos meses, con respecto a la ley de discapacidad, que de hecho es ley y no se está cumpliendo, la ley de financiamiento universitario, por ejemplo, también, o la del Garrahan. Exacto. Así que va a ser clave en ese sentido también. ¿Y cómo estás leyendo la respuesta o la falta de respuesta del presidente y del gobierno nacional al mensaje que dio la población en las urnas? Bueno, esto es grave y preocupante, pero no para nuestra fuerza política. Es grave y preocupante para la sociedad. El pueblo de la provincia de Buenos Aires se expresó el domingo contundentemente, no hay lugar a duda. Digamos, 14 puntos de diferencia no es una casualidad. Si el gobierno esa misma noche dice que no va a cambiar el rumbo, que va a profundizar el modelo, luego el Fondo Monetario en el día de ayer sale a, vamos a decir entre comillas, a avalar ciertas normas de la macro, y lo único que se le ocurre al gobierno es armar una mesa política con los mismos personajes, no escuchando a los gobernadores fundamentalmente. El gobernador Kicillof el día domingo le pidió expresamente que se comunicara con él, cosa que nunca ha ocurrido. No se puede entender como un presidente de la nación no llama al gobernador de la provincia de Buenos Aires, presidente de la provincia de Buenos Aires. Los gobernadores para la reunión con él, tantas veces nos prometió, nunca. Entonces me parece que negar la realidad, seguir insistiendo con este rumbo, no darle valor político a los gobernadores, y no son solamente los gobernadores peronistas, son todos los gobernadores, me parece que es un acto de irresponsabilidad suprema que lo va a llevar a una nueva derrota el 26 de octubre. Y un escenario complicado también, ¿no? Sobre todo en lo económico, donde vimos que la semana empezó con una suba en el riesgo país, en el aumento del dólar. Muy complicado, porque además de la macro, está la micro, la cotidiana. Siguen subiendo las tarifas, a la gente le cuesta cada vez más llegar a fin de mes, prácticamente el empleado en blanco no llega a fin de mes. Hoy veremos el índice de inflación que se va a anunciar a la tarde, pero por más que se anuncie ese índice y que esté bajo, los que vamos al mercado sabemos lo que pasa, siguen aumentando las cosas. Entonces es la macro y la micro, la cotidiana. Nuestro pueblo no aspira a que de un día para otro se resuelva la realidad. Lo que sí no quiere, y con toda la razón del mundo, es seguir deteriorándose como se está deteriorando día a día. ¿Percibís cierto alivio en la calle, en el contacto con la gente después de este resultado, en el sentido de que, bueno, quizás hay esperanza y quizás más entusiasmo también en la militancia de cara a las próximas elecciones, a que la situación compleja que atravesamos puede llegar a cambiar? Sí, en la militancia sí lo noto, porque es con quien he tenido vinculación desde el domingo cuando estuve en La Plata, hasta hoy, que vuelvo a La Plata hoy, pero en la militancia sí noto que hay un entusiasmo, hay una mirada distinta sobre la realidad, una mirada en el sentido que es posible cambiar. En la sociedad todavía, en el pueblo todavía no lo veo mucho, pero imagino yo que hay una satisfacción de haber ejercido el derecho ciudadano en función en defensa propia, como digo yo, fue en defensa propia. Después, bueno, veremos en octubre qué pasa. Bueno, por lo menos la participación fue más de la esperada, ¿no? Fue más de la esperada. Veníamos con un promedio de participación en todas las provincias de 52, 55, en Buenos Aires fue el 60, y hay que también evaluarlo en la cantidad de votos que significa ese aumento de presencialidad. Esperemos que sea un poquito más alto también en la elección nacional. Bien, bueno, Teresa, te agradecemos muchísimo por este tiempo de diálogo con nosotros y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Teresa García es senadora provincial de Unión por la Patria y además es candidata a diputada nacional en las próximas elecciones del 26 de octubre, y con ella charlábamos un poquito respecto del